Digo, de los hechos. Ahí estamos. Ahí comparto pantalla. Yo ya voy anticipando y voy pidiendo disculpas por mi torpeza en compartir, hablar, leer el chat al mismo tiempo. Tengo problemas, así que pido disculpas. Ustedes me dicen si se ve. Sí, se ve, perfecto. ¿Se ve? Buenísimo. Vos dame cualquier cosa, anda avisándome porque yo ya me perdí. Eh, Dale. no veo nada. Así que nada, la idea es que vayamos conversando. Pueden abrir el micrófono, me pueden preguntar por el chat, no hay ningún tipo de problema. La idea es que sea bien dinámico este encuentro también. Para los que no se sumaron ayer y se están sumando hoy, y para los que estuvieron ayer, bueno, mi nombre es Romina Losquiavo, formo parte del equipo. Andrés hoy se va a estar sumando un ratito más tarde al seminario, así que me van a tener a mí durante todo este encuentro y me acompaña acá Dami en toda la gestión y las admisiones y demás, así que mil gracias Dami por la compañía. Así que bueno, vamos a ir arrancando, como habíamos adelantado, el día de hoy vamos a estar charlando de lo que es una de las dimensiones, ¿sí? Del modelo, que es la dimensión de la mente. A ver, vamos a ver. Ahí arrancamos. A mí siempre me gusta empezar con alguna pregunta, ¿sí? Para empezar un poquito a detenernos y a pensar. Y esta pregunta me hace como mucho sentido, que justamente dice, ¿no? Si el verdadero ruido en tu organización no viniera de afuera, sino de una mente desordenada por dentro. Esto nos lleva un poco, ¿no? A detenernos a pensar, porque siempre cuando hablamos de un desorden, ¿no? O de un ruido, siempre buscamos como algún factor capaz más externo, de una falta de recursos, o el contexto, la incertidumbre y demás. Y a veces no es necesario mirar tanto para afuera en el sentido de nos faltan recursos o el contexto no ayuda o esto o el otro, sino ver qué tan organizados o qué tan desalineadas, ¿no? Están las dimensiones dentro de nuestra organización. A veces es como detenerse a pensar, replantearse un poco, reordenar el juego, como quien dice, y volver a barajar un poco de esa estructura y poder verlo. ¿Sí? Espérenme que apago este cartelito. Perfecto. Bien, vamos a avanzar un poquitito más. Ayer estuvimos hablando del cuerpo, ¿sí? Sobre todo Andrés contando de esta dimensión. No sé si se quedaron pensando en algo, si descubrieron algo, si algo les llamó la atención de las subdimensiones que conversamos ayer, si abrieron conversaciones o no con sus equipos, en las organizaciones que trabajan o que acompañan, capaz son consultores o coaches y acompañan empresas. Algo que les haya quedado resonando sobre la clase de ayer o que tengan alguna duda que quieran compartir. Vamos a ir por el chat. Quiero abrir el micrófono. Está todo más que claro. Avanzamos sin ningún problema. No, no hay preguntas, Rami. Bueno, avanzamos entonces. Ha estado más que claro entonces lo que compartió ayer Andrés. Bien, para hacer un pequeño recap de lo que estuvimos charlando ayer o del modelo, ¿sí? Aternus, hablamos un poco que el modelo tiene esta mirada tridimensional, que nosotros trabajamos en tres dimensiones, que son la mente, el cuerpo y el alma, en el centro el alma, ¿sí? O traducido más a un lenguaje corporativo, lo que es el modelo cultural, ¿sí? El modelo de management y el modelo operacional, que es el cuerpo justamente, que es sobre lo que estuvimos trabajando ayer. Hoy nos vamos a detener más en lo que es el modelo de management, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la mente, con la gestión, con el pensamiento. Así que vamos a entrar un poquitito más en detalle en esto y vamos a ver también un caso que nos va a acompañar un poco para que puedan ir viendo cómo se va reflejando la dimensión de la mente, ¿sí? En esta empresa, que es una empresa de servicios a la cual estuvimos acompañando. Para arrancar un poco, sí, siempre me gusta pensarlo de esta manera, ¿no? Pensar distinto para decidir también con sentido, porque si nosotros cambiamos la forma de hacer las cosas, pero seguimos pensando de la misma manera, la verdad que no va a estar funcionando o va a funcionar por un tiempo y es como más, vieron esto que se dice como más de un maquillaje, ¿no? Vamos a estar poniendo frases bonitas o la taza, vieron esa típica taza con valores inspiracionales y frases y demás, donde estamos como vendiendo algo, pero la verdad que se está pensando de la misma manera, pero se están haciendo cosas distintas y ya se empieza ahí a generar como un cierto
ruido o un cierto como desconexión. Esta desconexión lo que empieza a generar es fragilidad, empieza a generar desgaste en las personas, ¿sí? Y esto empieza a sentirse también y empieza a afectar en lo que es el alma de la organización, que lo vamos a estar viendo mañana. Entonces, para poder también hacer las cosas distintos, también tenemos que pensar distintos y tiene que ver con un cambio de mindset, que es lo que va a permitir justamente empezar a trabajar y alinear en otra dimensión, que es la que vamos a estar viendo en el día de hoy. Para arrancar un poco y que me cuenten, sí, la idea es que me cuenten por chat, o el que quiera abrir el micrófono, obviamente, sí, qué dolores identifican en la gestión de la organización, así sin haber visto nada de esta dimensión, ¿sí? ¿Qué de las organizaciones a las cuales ustedes pertenecen o las organizaciones a las cuales acompañan, si identifican algún dolor en la gestión, en lo que tiene que ver con el management de la empresa? Eh, ¿Qué a grandes rasgos pueden identificar si tienen que pensar en algún dolor? ¿Qué se les ocurre o qué ven? No sé, ahí, Dami, si están, que no veo el chat yo. Ah, sí, sí, te voy leyendo. Dale. Bien. Sí, Patricia dice rotación de personal. Lau Britos, mala comunicación. Lucía, falta de compromiso, no hay trabajo colaborativo. Usuario de Zoom, perdón, que justo no dice el nombre. Cansancio. Melissa dice falta de comunicación también. Ujú. Bien. Complejidad. Poco diálogo, dice Carolina. Poco diálogo desde los directivos hacia los empleados. Acompañamiento también. Ujú. Falta de confianza. Bueno, empezaron a salir varios dolores, ¿no? Empiezan a salir varios dolores, algunos vinculados a comunicación, como bien decía alguien ahí por el chat, rotación, desgaste, sin, decime, Dami. Melissa dice falta de desarrollo profesional, Ujú. sin sinergias, dicen también. Sin sinergias, tal cual. Excelente lo que han logrado, digamos, identificar y todavía no entramos, sí, a ver un poco lo que tiene que ver con esta dimensión. Fíjense, yo les traje algunos números vinculados a estos dolores para que los vayamos viendo juntos y también para que veamos cómo repercuten en el negocio, ¿no? Porque siempre también, un poco ayer Andrés reforzaba esto, estamos hablando de resultados, ¿no? Una organización trabaja para obtener un resultado final, ese resultado se transforma en profit, ¿sí? En ganancias para la compañía, y si no se alcanzan esos resultados, empieza a ver como ruido. Pero ¿qué sucede cuando las dimensiones, ¿no? Lo que es mente y alma cuerpo, están desalineadas? Y en este caso puntualmente lo que tiene que ver con la mente. Vamos a ver algunos de esos dolores. Por ejemplo, son estadísticas y estos datos que les traigo acá para compartir. Por ejemplo, el 95% de los empleados no entiende la estrategia de la empresa, ¿sí? Esto es un informe de Kaplan y Norton. Fíjense que es altísima la tasa, ¿no? Del estudio que ellos hacen. Estos son estudios, algunos son de este año y otros del año pasado, y van a ver uno que es un poquito más viejo, pero que es súper actual también. Esto que nos habla es que hay estrategias que son hermosas, que qué divina la estrategia que tiene la compañía, pero nadie la entiende. No se traduce en acciones, no se traduce en liderazgo, en gestión, en toma de decisiones, y eso afecta, por supuesto, a todas las dimensiones. Afecta al cuerpo, a las cosas que hacemos, porque lo que hacemos no está alineado a la estrategia de la empresa, porque no la entendemos o no la conocemos, y afecta al alma, porque el propósito no está claro, sí, hacia dónde estamos yendo. Solo el 42% de las compañías logra alinear propósito y operaciones. Este es un estudio de McKinsey. Fíjense en un poco nuevamente de lo mismo, ¿no? Esto de estrategias que no aterrizan, donde muy pocas compañías logran esta alineación entre propósito y la operación. La operación, estábamos hablando del cuerpo sobre todo, y lo que tiene que ver con el propósito, parte es mente y parte es alma. Es un porcentaje muy bajo, esto es a nivel global, ¿sí? Entonces esto habla un poco, ¿no? De estos desequilibrios que aparecen y que todas las organizaciones, sin importar la industria, ¿sí? Lo están sufriendo. Otra encuesta, que esta es la que les decía que es un poquito más vieja, pero que es de 2023, pero para mí es súper actual, solo 4 de cada 10 empleados sabe qué representa su empresa.
esto es un montón, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que solo 4 de cada 10 personas sepa qué representa su empresa o cuál es el propósito de esa empresa y para qué, sí, es muchísimo esto y es un número como súper, súper bajo. Avanza un poquito más, vamos a ver otro de los dolores. En este caso tenemos que el 56% sí, de los CEOs reconoce que hay una falta de alineación entre lo que es la estrategia, la cultura y las operaciones, ¿sí? Esto quiere decir que hay mucho diagnóstico, como vemos abajo, y no hay acción. O sea, hay una falta de alineación entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se sienta. Eh, Son números que para mí son súper impactantes y está bueno también para tenerlos como más presentes, ¿no? A la hora de pensar en los resultados o en los negocios, o si se tienen que sentar a hablar a un board, ¿sí? O a un equipo directivo y mostrarle números de estudios de organizaciones donde muestran estos datos, ¿no? Como el 70% de las empresas planea rediseñar su sistema de performance, pero aún no lo hace. Esto es de 2023. Si miramos hoy, y no sé si ustedes son usuarios de LinkedIn y están en las redes y demás, hay mucho debate en torno a esto, todo lo que tiene que ver con performance, con evaluación de desempeño, siempre está sobre la mesa. Hoy por hoy interviene la IA, pero digo, si pensamos en la IA como cuerpo, que es lo que vimos ayer, sobre algo que no está pensado, no está planificado, la verdad que va a ser qué bonito pusimos IA en nuestra evaluación de desempeño o en nuestro sistema de performance, pero súper desalineado del propósito. Y fíjense este otro punto, que el 86% de las personas que son evaluadas sienten que su evaluación no la ayuda a mejorar. Entonces es siempre como los que les decía hace un ratito, como esto como maquillar, porque es una moda, porque queda bonito, porque tenemos que mostrar que estamos haciendo algo, pero no se está accionando realmente en lo que es el hueso, ¿no? En donde realmente está el dolor. Entonces tenemos diagnósticos, pero no hay una acción en profundidad, o diagnósticos sin un insight adecuado, no nos quedamos en los números, en las métricas, pero no se está accionando realmente en qué es lo que le está doliendo a esa organización, a esos equipos y esas personas que forman parte de la organización. Veamos otro de los dolores, ¿sí? Que tiene que ver con las decisiones fragmentadas. El 61% del tiempo dedicado a decisiones se desperdicia. Es altísimo, de vuelta a este número. Esto es muy pandemia, ¿sí? Este dato. Supongo y entiendo que todos han participado de miles de reuniones donde han terminado como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué decisión se tomó? ¿Qué priorizamos? ¿Qué no? Y se volvió a hacer una reunión de la reunión y así sucesivamente y nada de esto avanzó demasiado. Fíjense la cantidad de tiempo, ¿no? Y ese tiempo se traduce en horas personas y eso es un costo para una organización en que digamos, en que no se están tomando las decisiones de calidad que se deberían estar tomando en torno, sí, al negocio. Solo el 37% de las organizaciones, fíjense, toman decisiones ágiles y de calidad, según el estudio McKinsey, es bajísimo, de vuelta a este dato. Y otro dato también interesante es que el 85% de los líderes cree que comunica bien las prioridades, pero solo el 60% de los empleados lo percibe de esa manera. Fíjense el gap, y esto es algo que salió en el chat de la comunicación, ¿sí? Esto entre lo que creemos que comunicamos y lo que realmente se entiende o lo que percibe, ¿sí? Los empleados. Obviamente que la comunicación tiene un montón de aristas, ¿no? Y hay que trabajarla muchísimo, pero es súper importante que tengamos en mente esto. Estos datos no son datos que los inventamos, son estudios que se hicieron y fíjense en cómo una mente, ¿no? Desarticulada, fragmentada, lo que empieza a provocar y cómo esto afecta al negocio, al desarrollo de los equipos, de las personas y a las posibilidades también de crecimiento. ¿Hasta acá alguna pregunta, dudas, algún comentario que quieran hacer? Ustedes díganme, yo hablo rápido, me olvidé decir eso, ya se dieron cuenta, seguramente. Bien, avanzo si no hay ninguna consulta. Entonces, fíjense en lo que dice un poco, ¿no? Esta frase, cuando la mente se fragmenta, la organización pierde foco, cuando se diagnostica pero no se actúa, se pierde credibilidad y cuando proyecta sin aterrizar, se pierde dirección, ¿no? Todo esto es lo que pasa cuando nuestra mente está como
desarticulada, ¿no? O paralizada también. Muchas veces no tiene que ver con una desarticulación o muchos frentes al mismo tiempo y una falta de foco, sino con una parálisis donde no se toma ninguna decisión, no se tiene esta dirección, ¿no? Que debería tener una organización o una compañía. ¿Por qué estamos hablando, haciendo tanto hincapié en esto? Porque esta dimensión, sí que es la dimensión de la mente, que tiene que ver con el management, nosotros la entendemos como el sistema nervioso, ¿sí? De una organización. Es lo que está regulando y conectando el liderazgo, el pensamiento, la toma de decisiones, ¿sí? Es lo que en algún punto hace que conversen las otras dimensiones también, ¿no? Que lo que se piensa, las decisiones que se tomen, se pueden llevar a cabo, que se puedan accionar, y por otro lado, que esto está reflejado también en los valores de la organización. Es súper, por eso nosotros hablamos de un modelo tridimensional, porque cualquier cambio que hagamos o cualquier cosa, ¿no? Que implementemos o que una decisión que tomemos a nivel de esta dimensión va a estar impactando en el resto de las dimensiones por esta mirada holística, ¿no? En cómo entendemos a las organizaciones, como somos las personas, básicamente, ¿no? Alma, mente y cuerpo, las organizaciones funcionan de la misma manera. Entonces, cualquier situación que suceda, ¿sí? O que no suceda, del caso contrario, lo que va a estar impactando es en el resto, ¿no? De las dimensiones. Por eso es importante detenerse a pensar en esto, ¿no? En la mente como como este órgano que está regulando la toma de decisiones, ¿sí? El pensamiento, de qué manera se decide, quiénes deciden, por qué se decide y todas las aristas vinculadas a esto. Como ayer hablábamos en la dimensión sí, del cuerpo, nosotros les contamos que dentro de lo que es el modelo, cada una de estas tres dimensiones está compuesta por subdimensiones. En este caso también, sí, la mente está compuesta por 5 subdimensiones, que son las que les comparto ahora en pantalla. Y acá vemos, si esto es para verlo rápidamente y para que se entienda un poquitito más hacia dónde apuntamos, ¿no? Una de esas subdimensiones tiene que ver con la misión y con la visión organizacional, o sea, con el propósito de la organización, hacia dónde vamos, este horizonte compartido que recién veíamos en los informes que les mostraba y en los dolores, que el porcentaje altísimo de personas que no sabe no sabe el propósito, la dirección o las decisiones que se toman no están alineadas a esto, entonces no se llegan a los resultados esperados. La definición y la comunicación de la estrategia, que es algo que también surgía un poco por el chat, donde o se comunica o no se comunica del todo, o no hay una comunicación transparente, y la comunicación lo que permite justamente es esta alineación, ¿no? Que todos entendamos cuál es la misión y el propósito de la organización y nos podamos alinear en torno a eso y poder trabajar entendiendo cuál es el propósito final a donde queremos llegar y cuál es el valor de cada uno de nuestros roles en relación a esto. Después tenemos los sistemas de control y de supervisión, que tiene que ver mucho acá más con la parte de datos, ¿no? De poder hacer un seguimiento y pensar en la mejora. Aquello que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿sí? Entonces es un poco como esto, poder empezar a tener que los sistemas y las tecnologías nos arrojen datos para poder tomar mejores decisiones, como hablábamos antes, los procesos de toma de decisiones, que era algo que les decía y les mencioné bastante, ¿no? ¿Quiénes participan en esa mesa que se toman decisiones? ¿Qué voces se escuchan? ¿Por qué? ¿Qué velocidad, qué ritmo tienen esas tomas de decisiones? Muchas veces pasa que en empresas, por ejemplo, en algunas empresas más rígidas o más antiguas, vamos a decir, o más formales, la toma de decisiones es súper, súper, súper lenta y cuando se decide, ya el contexto cambió, ¿sí? Eso pasa muy a menudo y sobre todo pasa en aquellas organizaciones que tienen como cierta tendencia al riesgo como mucho más, como una aversión, vamos a decirlo, ¿no? Como que no tienen una tendencia al riesgo, mientras si ustedes se fijan, no sé, en el mundo de la tecnología o de la IA, la velocidad que se toman en las decisiones. No es que uno es bueno ni el otro es malo, sino que hay distintas velocidades y hay distintos contextos que se deben analizar y por eso también es importante tener en cuenta la calidad de las decisiones que se están tomando y para esto necesitamos los datos, que era lo que les decía antes. Y por último tenemos la tecnología de la información y los sistemas de gestión, que tiene que ver justamente este soporte en datos, automatizaciones, la trazabilidad, que yo muchas veces cuando charlamos de trazabilidad, no sé si alguno ha participado seguramente o conoce todo lo que tiene que ver con auditorías, sean auditorías ISO u otro tipo de auditorías, siempre que nos piden, es la trazabilidad de esos procesos a lo largo de la organización, ¿no? Cómo
aquello que se produce, cómo lo podemos ir trazando desde la persona que está haciendo ese trabajo y cómo fue ese proceso, no sé, de selección, por decirlo de alguna manera. Entonces los sistemas también, ¿no? Que puedan como comunicarse entre sí. A veces hay muchos sistemas, pero ninguno se comunica con el otro, no está integrado y tenemos información, ¿no? Información, información, información. ¿Y qué hacemos con eso? Nadie sabe qué decisiones se toman basadas en un dato de un solo sistema porque no están conviviendo el resto de los datos. Entonces, ¿qué pasa cuando la mente se desajusta? Para hacer un resumen de todo lo que venimos charlando, tenemos estrategias sin aterrizar, diagnósticos sin acción y decisiones sí que están fragmentadas. Si ustedes se tuvieran que poner a pensar en este momento y lo que contestaron hace un ratito, si piensan en las organizaciones a las cuales pertenecen o acompañan, ¿qué dolor creen que aparece más? ¿Estas estrategias sin aterrizar, los diagnósticos sin acción o estas decisiones fragmentadas, donde hay muchas prioridades en paralelo y compiten? Si tuvieran que elegir estrategias, le ponemos un número 1, diagnóstico 2 y decisiones el número 3. ¿Dónde creen que está el mayor dolor de la organización a la cual están acompañando? Vamos a ver ahí qué dice el chat, Dami, mientras me tomo un mate. Bien. Carolina dice 2 y 3. Usuario de Zoom 3. Patricia Báez dice toditas. Lau Britos dice 2. ¿Qué más? Bien. Hay un ¿Alguien poco de más se todo. anima a comentar? Un poco de todo, ¿no? Hay Variadito. un variadito ahí. Eh, sí, un poco lo que les decía antes. Esto no importa el tamaño de la organización, la industria o el giro de la organización, ¿sí? O en qué país está. Estos dolores le toca a cualquier organización y son cosas que suceden y muchas veces tienen que ver con crecimientos, ¿sí? Como contaba ayer el caso de Andrés, donde hay un crecimiento y no se están tomando las decisiones adecuadas o no se está deteniendo a pensar. Y nuestra invitación es un poco a esa, en el día de hoy, en este taller, es detenernos a pensar de cómo estamos decidiendo, de qué manera, con qué información, si las decisiones que vamos a tomar que están alineadas al propósito, tienen que ver o no con esto. Si hay que repensar esa misión ¿no? y esa visión organizacional, porque muchas veces hay organizaciones, ahora vamos a ver un caso, ¿sí? Que hace 20 años que están con la misma misión desde que se fundó. Y tiene que ir evolucionando y tiene que ir cambiando, porque si no se va a estar traccionando a un lugar que no tiene que ver con los resultados que hoy quiere alcanzar esa empresa. Entonces, cuando una mente está alineada, no solo va a organizar, ¿sí? No solo organiza, como veíamos esto del cerebro, del sistema nervioso, sino que también lo que nos va a permitir es habilitar, ¿sí? Nos habilita a hacer cosas, a pensar, a tomar decisiones, a armar estrategias, a comunicar esa estrategia, a alinear los equipos, los esfuerzos, a priorizar mejor. Ayer Andrés les contaba de una herramienta que nosotros tenemos, que es el TESA Eternus. Ahora vamos a entrar un poquitito más en eso. Pero antes les quería preguntar si ustedes conocen o han utilizado otras herramientas para hacer diagnósticos, si esas herramientas que usaron diagnosticaban alguna dimensión o iban solo sobre algún eje puntual. No sé si alguno ha utilizado o conoce alguna de nombre que nos quiera compartir. ¿Conocen alguna o que les suene? Hay varias, sí, en el mercado. Hay muchísimas herramientas de todo tipo. Algunas apuntan solo a lo que tiene que ver procesos, otras apuntan solo a lo que es clima. Digamos, hay muchas herramientas en el mercado disponibles. Si ustedes se ponen a ver, van a encontrar infinidad de herramientas. Y un poco lo que nosotros queremos traer a cuenta con esto, ¿no? Es esta mirada tridimensional que tiene el modelo Eternus y que nos permite evaluar las tres dimensiones en forma conjunta, ¿sí? Porque no hay forma de tomar una decisión y decir, voy a hacer determinada actividad y que esto no impacte en el resto de las dimensiones.
pensar de esa manera es pensar como más de una forma como más simplificada, para decirlo mal, pero en forma sencilla, pero digo, pensar que si voy a hacer una acción no va a impactar en el resto de las cosas, la verdad que es como muy, como más limitado, porque todo lo que hagamos va a impactar en el resto de las áreas y de las dimensiones o de las subdimensiones, y ahora lo vamos a ver bien en un caso puntual. Hago un rapidísimo recap del test Eternus. ¿Se acuerdan que este test nos permite justamente diagnosticar, ¿sí?, lo que tiene que ver con desbalances o desequilibrios entre lo que es alma, mente y cuerpo, cada una conformada por sus 5 subdimensiones, como les contábamos ayer, y cada una de estas de estas subdimensiones hay 4 preguntas que responden ahí. Andrés ayer hizo bastante hincapié en lo que tiene que ver con que son preguntas basadas en comportamientos. Ahora lo vamos a retomar un poquitito más eso en el caso que les voy a mostrar y en algunas imágenes que vamos a ir viendo. Que avanzo un poquito más. Les voy a contar el caso, así se va entendiendo después la explicación. ¿Sí? Este caso es una empresa de servicios, ¿sí?, que dice cuando todo se movía pero nada avanzaba. Ya algo nos está diciendo ya solo ese título. ¿Qué dolores visibles habían? Muchos de estos dolores son los que pusieron en el chat, les debo decir. Alta rotación, ¿sí?, personas que ingresaban y que no superaban los 3 meses dentro de la compañía. Silos, ¿sí?, mucho trabajo en silos, aislamiento, miedo a colaborar. Este dolor del miedo a colaborar no fue tan visible, ¿sí?, después se hizo mucho más visible y ahora les voy a contar cómo. Decisiones lentas, ambiguas o casi inexistentes, ¿sí?, las decisiones quedaban ahí flotando en el aire y bueno, y era arréglense como puedan, vamos a decirlo de alguna manera. Encuestas sí que se hacían sin ningún tipo de efecto, o sea, se decía que todo iba a cambiar, pero nada de esto pasaba, y una falta total de rumbo, o sea, no se sabía hacia dónde iba la dirección de la empresa, ¿sí? Todos íbamos en automático en esa compañía, ¿sí? Digo íbamos porque acompañábamos a esos equipos, pero era un trabajo muy en automático. ¿Vieron cuando se habla del piloto automático? Esto sería un claro ejemplo de esta organización. Entonces, nosotros lo que necesitábamos hacer era que se empiecen a visibilizar cosas que no se estaban hablando. Por ejemplo, este miedo a colaborar, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver. No sé si algo de esto les resuena en alguna organización que conocen, si algo dicen, este dolor lo vi, este dolor lo sentí, esto pasó o no. No sé, Ahí van respondiendo, Romy. a ver, Paula dice, sí, trabajo en silos. bueno, Lauritos, sí, me pasa en mi trabajo. bastante trabajo. Sí. Paula agrega alta rotación también, además de los trabajos en silos. La alta rotación lo que trae es muchísimo desgaste, ¿no?, de los equipos y de las personas que también muestran como mayor compromiso en entrenar a las personas nuevas que ingresan. Y la alta rotación tiene un impacto altísimo en el negocio y en el cliente que están atendiendo. Ahora les voy a contar un poquitito más de esta empresa. Esta es una empresa de servicios, ¿sí?, que tiene más de 20 años dentro de lo que es la industria y su segmento. Es una industria muy, muy particular. Ellos se dedican a hacer localizaciones, ¿sí?, y todo lo que tiene que ver con maquetación de idiomas y demás en la web. Es una empresa, como les decía, con 20 años de antigüedad, y cuando nosotros entramos hicimos el diagnóstico, que ahora les voy a mostrar un poco los resultados, pero además del diagnóstico, como comentaba ayer Andrés, también tuvimos reuniones, ¿sí?, hicimos algunos focus donde, ¿qué pasó? Apenas nos contratan y nos llaman para hacer esta evaluación, empezamos a notar la rotación, gente que salía de la organización. En ese momento que hicimos, nos sumamos a las entrevistas de salida o de offboarding, como quieran llamarlas, para entender un poco por qué la gente se iba. O sea, apenas entramos, mucha gente se iba y mucha gente nueva entraba, entonces teníamos como muchas voces diferentes hablándonos. Y ahí fue donde surgió esto, ¿sí? Esto de relevar, que empieza a aparecer este miedo ¿sí?, a colaborar. Empieza a aparecer esto. Espérenme que me salió Acá un cartelito. comparten algunas cositas más en el chat, Dale, Romy. Acá Lau dice, yo hago auditorías y sale todo eso. mira, Javier, sí, tengo mucha rotación por cambio de ciudad. Y Paula dice, con respecto a la falta de rumbo, proyectos que no finalizan porque cambian las prioridades. tal cual. Van cambiando, conviven múltiples prioridades al mismo tiempo y eso lo que hace, genera es
desgaste, desorientación, falta de alineación de los equipos, cada uno hace lo que entiende que tiene que hacer, ¿sí? Y esto empieza a provocar también que se empiece a trabajar en silos. Vieron que se habló mucho de este fenómeno, no tanto este año, capaz más el año pasado o a principios de este año, de la renuncia silenciosa, ¿no? Donde las personas se conectan a hacer su trabajo, lo que entienden que tienen que hacer, pero sin entender el por qué, que tiene que ver con los números que estábamos viendo un poquito al principio, ¿no? Y con los datos. En este caso, esta organización les contaba que en estas entrevistas de salida empieza a aparecer el miedo a colaborar, ¿no? Como una cuestión como de castigo, de me van a retar si quiero ayudar a un compañero, y esto de los hilos, que lo que generaba, sobre todo en esta empresa, que trabajaban todos remotos y estaban todos distribuidos, no había oficina. Entonces, imagínense el trabajo en silos sin oficinas, si es mucho más complejo porque no se hablaban por ningún lado, la verdad que era como muy difícil, ¿no? Poder generar esa sinergia. Esperen que se me trabó. Ahí. Bien, vamos a ver acá sí lo que es el test un poco y los números, y después voy a seguir contándoles un poquitito más del caso para que vayamos como mezclándolo. Cualquier cosa, si quieren preguntar, comentar algo, abran el micrófono libremente, que no hay ningún tipo de problema, o por chat y Gami está atento. Ayer vimos un poco este primer gráfico, sí, que es el gráfico de equilibrio. Justamente el gráfico lo que nos muestra es el promedio de estas, ¿no? De los resultados, ¿sí? De las tres dimensiones. En este caso y en esta organización lo que vemos que el promedio total es 1,89. Si miramos rápidamente, la linita verde está un poquito más larga, que es cuerpo. Esto nos habla de lo que les contaba antes. La gente se conectaba a hacer su trabajo. ¿Para qué? Nadie sabía. ¿Sí? El piloto automático, sí que en muchas organizaciones está pasando esto, ¿no? De este piloto automático. Antes de pasar a ese gráfico, el que viene, una aclaración. Ayer Andrés contaba que el test nosotros lo podemos aplicar a nivel organizacional, a nivel equipos y a nivel personas. Y también lo que nos permite el test, las preguntas están basadas en comportamientos. Al estar basadas en comportamientos, que son los comportamientos son observables, ¿sí? Se hace tal cosa, no se hace tal cosa, en qué medida, ¿sí? Es como un lenguaje como más compartido. Lo que nos permite también es estos comportamientos empezar a pensar en competencias. ¿Qué competencias apalancan esos comportamientos? ¿Qué competencias están presentes y cuáles no? ¿Y qué necesitamos, qué capacidades necesitamos en el equipo para alcanzar los resultados que queremos alcanzar? En este gráfico lo que vemos son las metacompetencias. Las metacompetencias están directamente asociadas con las subdimensiones que estuvimos viendo, ¿sí? Ayer vimos cuerpo, hoy vimos mente, mañana vamos a ver las del alma. Entonces, cada subdimensión está asociada a una metacompetencia. Esa metacompetencia, ¿por qué es meta? Porque está conformada por competencias que nosotros llamamos base, o en algunos lados se conoce como competencias umbral. Si yo les digo liderazgo, sí, el liderazgo como una metacompetencia se requieren de otras habilidades. Por ejemplo, voy a tirar una definición muy simple, pero para que me entiendan a lo que estoy apuntando. Para el liderazgo requerimos comunicación, vamos a requerir planeamiento, gestión, que el líder o la líder inspire al equipo, que pueda motivar, que pueda tomar decisiones, que pueda tener conversaciones difíciles, que pueda armar, pueda tener un pensamiento analítico. ¿Sí? Fíjense en cómo dentro del liderazgo, dependiendo de la organización, va a estar compuesto por otras competencias que van a apalancar que pueda surgir esta metacompetencia. En este caso nosotros tenemos lo mismo, ¿sí? Las subdimensiones están atadas a metacompetencias, y si queremos ir a un nivel más de profundidad, vamos a encontrar las competencias base. Cualquier cosa acá me interrumpen si hay algo que no se entiende o lo que sea. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos viendo, sí, son los promedios de las metacompetencias a nivel organizacional, a nivel de esta empresa de servicios que les contaba antes, y fíjense en la tendencia que hay en que está un poco más desarrollado, por así decirlo, lo que es el cuerpo. ¿Por qué digo esto del cuerpo? Porque venimos hablando de esta fragmentación y de este desequilibrio que hablábamos, ¿no? De la mente, y como se ve acá, el color violeta está vinculado con el alma. Lo hacemos así para que sea visual, ¿sí? Lo de los colores. Digo, el cuerpo, por esto que les decía, al estar trabajando en silos, no hay comunicación ni dirección, el piloto automático. Por eso el cuerpo funcionaba un poco mejor, ¿sí? Que el resto de las dimensiones, o daba un poquitito más alto. Acá vemos otro gráfico, ¿sí? Que es un gráfico de radar,
en este caso es a nivel equipo, lo que estuvimos viendo fue a nivel organizacional, ahora estamos a nivel equipo. El gráfico de radar nos permite ver esta superposición, ¿sí? De las distintas personas, que ahora se las muestro acá, cómo está esa tendencia, ¿sí? A nivel dimensiones. Si nosotros queremos ir más en profundidad y más en detalle, podemos ir al gráfico en radar, ¿sí? De metacompetencias, de competencias, de subdimensiones. Yo les traje para tener un pantallazo, ¿sí? Si no, podemos ir entrando como en profundidad. ¿Para qué sirven estos gráficos? Una es súper visual y si tenemos que ir a mostrar estos datos, ¿sí? Con una explicación a un equipo, a un directorio, vieron que muchas veces por los gráficos entra mucho más fácil como la información. Es como, nada, te llega de golpe, ves las barritas, ves el gráfico de distribución, ¿sí? Y ahí rápidamente ya tenés como una primera impresión. Lo interesante de esto, o lo que a mí me gusta del test puntualmente, es que tenemos como distintas posibilidades y nos da mucha como versatilidad de qué mostrar. ¿Sí? Si yo me tengo que ir a juntar con un equipo directivo y probablemente esté hablando más a nivel de subdimensiones, que es un lenguaje más corporativo o que vamos a entender más, ¿sí? De esas personas. Si tengo que hablar con un área de personas, por ejemplo, de people o de recursos humanos, voy a poder estar hablando de competencias, de capacidades, de habilidades y probablemente pueda entrar a otro nivel, ¿sí? De cómo están los gráficos de competencias, por ejemplo. Entonces, también dependiendo de quién va a ser mi interlocutor, si ustedes son consultores o están en un área de people, también pueden jugar un poco con esto. No quiere decir que, porque voy a hablar con un directorio, no les voy a mostrar el gráfico de metacompetencias, pero sí va a ser más fácil que se empiece a entender por ese lado y de a poquito lo van llevando para el lado de lo que son las metacompetencias o de las competencias. Nos permite, como decimos nosotros, como entrar por diferentes lugares y tener distintas conversaciones, pero sobre la misma información y de distintas formas al público que tengamos enfrente. Esto es a nivel persona, todo lo que ven está en radar, sí, también está en gráfico de barras que también facilita. En este caso tenemos acá el gráfico de barras, nuevamente vemos a cada una de las personas, sí, cómo les dio la dimensión del cuerpo, vemos que el cuerpo está mucho más alto de lo que es mente, que es el azul, o sea, acá vemos claramente la fragmentación. Vamos a ver los resultados ahora sí. A nivel promedio y a nivel dimensiones, nos vamos a quedar con la dimensión mente, alma y cuerpo. Van a ver que mente tiene un promedio de 1.2, alma de 1.67 y lo que es cuerpo, sí, de 2.8. Si bien está un poco mejor, tampoco, digamos, es un promedio muy alto. Esto habla que la organización funcionaba, alcanzaban algunos resultados, no todos los resultados que ellos querían alcanzar en ese momento, por eso nos convocan, pero funcionaba, ¿sí? Cada uno sabía qué tenía que hacer, vamos a decirlo de esta manera, y estaban trabajando y siguiendo algunos procesos que ellos tenían. Pero la mente estaba desconectada y lo que es el alma y el propósito, ¿sí? O los valores de la organización, también estaba todo como muy desconectado y aparece mucho esta fragmentación. Entonces era una organización que se movía desde el cuerpo, pero con una mente ausente y con un alma apagada. Vamos a ver en detalle un poquitito más lo que es la dimensión de la mente. Acá tenemos un gráfico de barras de cada una de las subdimensiones y lo que vemos claramente es esta desconexión con la mente. Era muy difícil todo lo que tenía que ver con la toma de decisiones. La toma de decisiones era súper lenta y había algo que surgió ahí por el chat, muchas prioridades en paralelo. Entonces había muchos proyectos en paralelo, muy, muy ambicioso. No se decidía sobre cuál ir y la verdad que quedaba todo paralizado, o sea, quedaba todo en la nada misma. Y otra de las cosas que pasaba, que tiene que ver con la rotación, era esto de, se mostraba mucho desde la comunicación interna de vamos a implementar, vamos a hacer, había mucho discurso de como, perdón por la expresión que voy a usar, más vende humo, vamos a decirlo de alguna manera, de vamos, 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 y nada sucedía en los papeles. Entonces esto empezaba a generar que no se creía, ¿sí? La pérdida de la credibilidad, que era algo que estábamos viendo antes, y la alta rotación estaba muy vinculado al trabajo en silos y a que no fluía la comunicación. Cuando hablo de trabajo en silos, para ser bien gráfica y contarles puntualmente qué pasaba en esta empresa, ellos tenían un área de proyectos, ¿sí? Donde cada project manager gestionaba distintos proyectos para sus clientes. Tenían procesos, ¿sí? Establecidos para esa gestión de proyectos. ¿Qué pasaba? Renunciaba una persona o se tomaba vacaciones, nadie más sabía atender a ese cliente.
y esto empezaba a repercutir en el negocio. Vieron que muchas veces se habla, o muchas veces no, se habla un montón de lo que es la retención del talento. Acá había pérdida de conocimiento, ¿sí? Yo tengo una frase que puede ser polémica y la voy a decir igual. Las personas son del mercado. Yo vengo del mundo de la consultoría y muchos años de recursos humanos y de selección. Las personas son del mercado en este sentido, es si van a tener una oferta de trabajo que supera las condiciones o está más alineada a su propósito de vida, una persona va a aceptar esa propuesta. Entonces, ¿qué tenemos que retener las organizaciones? ¿Tenemos que retener personas o tenemos que retener el conocimiento, ¿sí? Para que la empresa pueda seguir funcionando y hacer una transferencia metodológica de eso. Acá lo que pasaba es que se iban las personas y el conocimiento se iba con esa persona. No quedaba nada, no había nada documentado. Entonces, quien reemplazaba a esa persona o era alguien nuevo que no entendía a ese cliente o era alguien del equipo completamente cansado básicamente de ir cubriendo, ¿no?, estos baches que iban sucediendo por la alta rotación. No sé si algo de esto les resuena con los casos de sus empresas, si alguien quiere compartir algo de esto están viviendo o no, ¿qué les parece? Nada de esto sucede en las organizaciones, nos quedamos sin trabajo todos, chicos, si nada de esto pasa. Parece que conoces la organización, dice Patricia. La falta de liderazgo y desmotivación, dice Javier. Lau, sí, muy común que hoy la gente se capacita y diga, me llevo lo que aprendí. A ver, la gente, coincido con vos, Lau, con lo que decís. O sea, la idea es capacitar a las personas, formarlas y que las personas puedan capitalizar ese conocimiento. El problema cuando se trabaja en silos es que ese conocimiento no queda en nadie, es intransferible. Entonces, sí, es algo que se llama conocimiento crítico, ¿sí? Si el conocimiento crítico no está en ningún lado y nadie te lo transfiere metodológicamente, el por qué atendemos a un cliente de determinada manera solo lo sabe la persona que se va. Entonces ahí empieza a haber un bache porque empieza a generarle ruido al cliente. Imagínense que siempre se va la gente del mismo equipo, el ruido que va a empezar a ver porque siempre van a estar explicando cosas, ¿sí? Y el cliente transfiriendo metodología al equipo, que es el que debería darle un servicio. Entonces ahí empiezan a haber ruidos y ahí es normal, normalmente está mal dicho, pero digo, entre comillas, tómenlo entre comillas, ese normalmente cuando empiezan a haber estos ruidos en la organización más de que se pierde un cliente o que un cliente se queja o demás, es cuando se empieza a observar, en algunos casos se empiezan a buscar culpables, por eso aparecía el miedo a colaborar, ¿sí?, que les contaba de las entrevistas de salidas, y en otros casos empiezan a frenar y a ver qué pasa, ¿no? Y a tomar decisiones en relación a esto. Hay otros comentarios, Ay, Romy. perdón, sí, decime, Dami. Por ejemplo, bueno, Patricia dice, la organización se asume como trampolín. Eh, Después, usuario de Zoom dice, sí, pero también hay mucho de las formas de trabajar, más con el empowerment, menciona, ¿no? El empoderamiento de las personas, creo que dice. Tal cual, exacto, Y exacto, exacto. Paula dice, es muy cierto que se requiere gestionar el conocimiento y crear métodos para que el conocimiento y la información sea y se mantenga en la organización. Tal cual. Sí, coincido con que hay que empoderar a las personas, por supuesto. No, a ver, no digo que dejemos ir a todas a las personas. Obviamente, a ver, ¿qué sucede? Si hay alta rotación, las personas se va con ese conocimiento que no fue trasladado a nadie más, a ningún proceso, no se documentó, nadie lo sabe. Y eso genera no solo este bache que yo hablaba a nivel negocio, porque yo estaba muy hablando a nivel negocios, lo que va a generar es un desgaste, una desmotivación porque se va un compañero, empiezan a suceder otras cosas que empiezan a repercutir en el alma y en la cultura, ¿sí?, de la organización. Vieron que hay una encuesta que es ayer Andrés hablaba del NPS, que es la encuesta de satisfacción al cliente, también está para lo que es el equipo, que se llama el ENPS, que es por el employee, y también ahí es una pregunta muy sencilla del 1 al 10, ¿recomendarías esta empresa para trabajar? Y básicamente, digo, con este contexto que yo les estoy contando, el puntaje en esta empresa se implementó el NPS, fue bajísimo, ¿sí? Nadie lo recomendaba, por miles de razones, ¿sí? Por muchas más de las que les estoy compartiendo.
Este puntaje, entonces, estos resultados tan bajos en lo que tiene que ver con esta etapa de diagnóstico, lo que nos muestra es lo que venimos charlando, ¿sí? Misión y visión invisibles, ¿sí? Estaban, todo muy lindo. Incluso eh, ha sucedido que hay en onboarding, ¿sí? Que no lo han compartido la misión y visión de la empresa. Entonces la gente entraba y no sabía para qué, o sea, no conocía el propósito de la organización porque no se comunicaba. Una estrategia que no bajaba en el día a día, ¿sí? La empresa operaba. Decisiones, ¿sí? Que no se tomaban, que eran lentas, ¿sí? Había una falta de estructura, no participaba el equipo en la toma de decisiones, ¿sí? Había mucha supervisión, había mucho micromanagement de esto de buscar un responsable y un culpable de lo que estaba pasando y controlarme el minuto a minuto, pero no había un mecanismo claro, ¿no? De poder entender esos datos, no había feedback, ¿sí? No se trabajaba con el feedback y había muchas herramientas, había mucha tecnología y ninguna se comunicaba con la otra, ¿sí? Había datos para tirar por el techo, pero ningún dato se comunicaba con otro dato. Entonces, las decisiones que se podían tomar eran basadas en un solo dato y un solo sistema porque no se estaba cruzando esa información. Acá aparecen un poquito las recomendaciones y sobre los ejes que nosotros estuvimos trabajando, que tiene que ver con volver a revisar, ¿no? Y a redefinir la misión y la visión, ¿sí? De una manera más participativa, con todo el equipo y no de manera aislada como se venía trabajando, ¿sí? Trabajando en este caso de que la gente forme parte, el equipo forme parte de lo que tiene que ver con la definición de un propósito compartido y lo puedan vivir. Sí, esto de que lo puedan vivir tiene que ver con la experiencia y con los comportamientos. ¿Y por qué los comportamientos? Digo, los comportamientos también para poder trabajar en feedback y en aprendizaje de qué comportamientos se esperan, ¿sí? ¿Cuáles son los comportamientos que esperamos para alcanzar ese propósito y para mantenerlo vivo y cuáles no? Y poder empezar a dar feedback desde ahí. Poder diseñar también lo que trabajamos es diseñar procesos de lo que son tomas ágiles, mucho en la comunicación transparente y clara, ¿sí? De que haya que la gente sepa cuál era la estrategia en este caso de la compañía. Y por otro lado, sí, trabajar en esta interconexión o en la integración de las herramientas. Empezaron a cambiar cosas, sí, y acá me detengo un segundito porque sé que ya estamos ahí sobre el tiempo. Yo hablo bastante, como se habrán dado cuenta, pero fíjense, voy a ir a mente y vamos a chequear esto que yo les decía al principio de cómo un cambio impacta en el resto, sí, de las dimensiones. Fíjense que en mente aparece la agilidad en la toma de decisiones. Para que haya agilidad en la toma de decisiones, tengo que revisar los roles y la estrategia, ¿sí? Tengo que reajustar esos roles porque con roles me refiero a job descriptions, ¿sí? A las descripciones de los puestos, a los organigramas, a quiénes toman las decisiones, cómo se escalan los problemas, hasta dónde llega el alcance de una posición, por ejemplo, de un project management, ¿sí? O de un project manager, perdón, hasta dónde puede decidir, cuándo lo tiene que escalar y cuándo no, de qué riesgos puede asumir. Entonces, esto de agilizar la toma de las decisiones y empoderar al equipo para que tome decisiones lo que conlleva es revisemos la estructura, revisemos esa definición de las descripciones de puestos, del organigrama, de las capacidades que necesitamos en las personas para que puedan tomar decisiones, ¿sí? Y de qué manera lo vamos a estar potenciando. Y por otro lado, al estar haciendo estas acciones, esto impacta directamente también en lo que es el alma, ¿sí? Porque se empieza a ver en los comportamientos, en los valores compartidos y en los observables del día a día, donde se empiezan a generar espacios seguros donde el fallar está bien, es un aprendizaje y empieza a surgir, ¿no? El feedback. Entonces, fíjense cómo un cambio impacta en el resto de las dimensiones y de las subdimensiones. Bien, hasta acá llegamos con la dimensión de la mente. ¿Sí? No sé si tienen preguntas, dudas, consultas. Mañana vamos a entrar, sí, a lo que es el alma y vamos a estar cerrando las tres dimensiones de nuestro modelo Eternus. No sé si alguien quiere compartir cómo se va, qué se lleva, si se quedan pensando en algo. Yo sé que hablo mucho, hablo rápido, lo que quieran compartir es bienvenido. Voy a dejar de compartir su pantalla. Acá leo unos comentarios que habían Dale, faltado leer. dale, Usuario de dale. Zoom dice, el trabajo del líder es hacer ese trabajo de acompañar, asegurar la gestión del conocimiento y el crecimiento del equipo. Ujú, Ujú. Después Javier, hay procesos instructivos, pero no son claros porque no ujú, fueron revisados. tal cual.
o hay miles de procesos repetidos y diferentes, que eso sucede mucho, ¿no? Que en un área haya muchos procesos, pero que no se entienda qué hay que hacer con eso. Eh, Espero bueno, que esto que les compartimos sobre la dimensión mente los deje pensando, que justamente la mente tiene que ver con esto de pensar, de detenernos, de parar un poco la pelota del cuerpo, dejar el piloto automático, frenar un poco y empezar a mirar, ¿sí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿De qué manera lo pensamos? ¿Desde dónde tomamos las decisiones? ¿Sí? Para poder ir revisando un poco esto. Porque acá tengo una pregunta. ¿Por qué crees que existe esta carencia de las organizaciones en general? Ahí se me fue la pregunta. Espérenme, que yo no me llevo bien con Zoom. Dice, ¿por qué crees que existe esta Gracias. carencia de las organizaciones en general en cuanto a todo la mente? Y sucede para mí, a ver, hay miles de opciones, todas las opciones son correctas, podría decir, pero muchas veces lo que pasa es, por ejemplo, en esta organización puntualmente, las que les contaba, había como mucho secretismo, entonces no se comunicaba la estrategia por un miedo, nunca pudimos determinar un miedo a qué, básicamente, sí, porque creo que es algo más propio de los founders de esa empresa, pero muchas veces pasa esto, ¿no? De que no se comunica la estrategia y a veces, digamos, esto está asociado, en este caso particular, yo creo que no se quería mostrar la estrategia y por ende no se querían mostrar los resultados y por ende no se querían mostrar las ganancias de la empresa para que no surgieran reclamos salariales, por ejemplo. Eso era un tema súper latente en esta organización. Entonces, hay muchas como respuestas posibles a esa pregunta. Probablemente no te estoy respondiendo, Lau, pero en cada organización va a ser diferente o va a haber una posible respuesta diferente. Pero fíjate que la mente, no, y esto de el pensar, el detenernos a ver, ¿sí? A cómo está funcionando la organización y pensar en las prioridades y tener en claro el propósito. No sé si conocen lo que son OKRs, pero los OKRs lo que permiten muchas veces es alinear a todo el equipo hacia un propósito. Son súper transparentes, se comunican, se tienen que comunicar un montón y todos trabajan alineados a ese propósito y cada rol, cada una de las personas entiende el valor que aporta ese propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que yo en mi posición, yo siempre trabajé en áreas de personas, yo en mi rol de posición de people estoy aportando qué valor a el propósito final de la organización o a ese negocio, ¿sí? Que queremos alcanzar? Para mí hay mucho de esto, ¿no? De lo que veíamos de los dolores del management al principio, eh, que se trabaja en piloto automático, en modas, en tendencias, pero a veces es esto. ¿Realmente necesitamos implementar la IA? Sí, no, ¿por qué? ¿En dónde? ¿Sí? Como detenerse un poco a pensar en esa estrategia del por qué y darle un sentido e integrar al resto de las personas también en esas decisiones y en sus miradas, porque muchas veces o en muchas organizaciones las decisiones se toman muy arriba y no se tiene en cuenta el equipo, que el equipo es el que está en contacto con los clientes, con la operación y conoce cuáles son sus dolores diarios, básicamente. Entonces, capaz se quiere hacer una mega implementación que nada tiene que ver con lo que el equipo necesita y ahí aparece la desconexión a través de prioridades, de pensamientos, de estrategias. Eh, Lau, entiendo que no te respondí, te pido mil disculpas, pero bueno, que te quería compartir un poco esa mirada para charlar Muchas ahí gracias, con dice vos. Lau. Excelente. Sí, sí, me llegó, gracias. Buenísimo, Y buenísimo. Patricia dice, la agilidad es todo un desafío. Sí. Y la agilidad no está asociada a la velocidad, ¿no? Como que hay una tendencia como muy fuerte también en relación a eso. Pero bueno, no les quiero robar más tiempo, estamos pasados algunos minutos. Les agradezco un montón por haberse quedado, por la participación que tuvieron ahí por el chat y los esperamos mañana a la misma hora por el mismo canal para hablar, sí, de lo que es la dimensión del alma y contarles un poquitito más de qué se trata. Así que muchas gracias y un gusto haber estado con ustedes. Que sigan muy bien. Chau, chau. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Gracias, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.